A continuación, preferimos las buenas noticias en lugar de las malas. Y eso es el Evangelio exactamente. Buenas noticias, buenas nuevas. Esta es una oportunidad para predicar la palabra de Dios y con ello llevar buenas noticias para todos aquellos que están siguiéndonos, que están sintonizándonos en esta transmisión. Leo Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Esta es una muy buena noticia y esta es la mejor noticia que la humanidad puede recibir. Cristo Jesús vino a este mundo con el propósito de salvar a su pueblo, pero también esta salvación es extensiva para toda la humanidad. Y esa es la misión de Jesucristo. Salvar a la humanidad. A eso vino Jesucristo. La palabra de Dios en este evangelio que he leído de San Juan, capítulo 1, verso 1, empieza declarando cosas sumamente profundas y grandiosas. El evangelio dice: en el principio la palabra ya existía. Otras traducciones utilizan en lugar de palabra, verbo, que es lo mismo. En el principio el verbo ya existía o la palabra ya existía. Pero ahí utiliza una palabra inicial y esta es principio. Existen dos palabras en griego que se traducen principio. La primera es protos. El primero de una serie, esto es, de ahí viene un prototipo. Cualquier cosa que se haga, que se manufacture, hay un prototipo que es el primero en haber sido hecho y después ya en serie muchísimos más. Y la segunda es arquei, y esto tiene que ver con fundamento, con soberanía, con cabeza, con autoridad. Así que hay gran diferencia entre protos y arqué. Y la Biblia Juan utiliza en el principio. Y aquí se refiere a arqué y habla del fundamento. Por eso Jesucristo no tiene principio de días. Jesucristo no fue hecho. Jesucristo no fue creado. Jesucristo ha existido eternamente y para siempre. No es el primero de una serie que se hizo, sino es el fundamento, es la cabeza, es el soberano. Así pues, cuando la Biblia dice principio, no se refiere al primero en haber sido creado, sino a la soberanía de Jesucristo, como fundamento, como cabeza, como autoridad. Así que, en el principio, la palabra, el verbo, Jesucristo, ya existía. Esa es la buena noticia en Juan 1:1. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra que es el verbo, Cristo, la palabra eterna, el verbo, el Cristo preexistente. Dice entonces 1:1 de Juan: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. De este versículo quiero resaltar 3 verbos.
hay que seguirlos con atención. El primero es existía, el segundo es estaba y el tercero es era. Leo una vez más. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esto es entonces la revelación que tenemos como humanidad, como hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, de la grandeza, de la eternidad de Cristo Jesús. Y Él se revela como la palabra, como el verbo que se hizo carne, la palabra que se hizo hombre. Ya existía, estaba con Dios y era Dios. Existía, estaba y era. Es interesante notar eso, porque este verbo griego, cada uno de ellos permite y además demanda estos tres equivalentes. Jesucristo ha existido eternamente y para siempre. Jesucristo estaba con Dios eternamente y para siempre. Y Jesucristo es Dios. Era Dios antes de venir a este mundo. Siguió siendo Dios en este mundo, regresó al Padre y sigue siendo Dios. Así que leo una vez más Juan 1:1. Ahora voy a leer en Nueva Biblia Viva. Cobra un sentido bastante interesante esta traducción. Dice: antes que nada existiera, ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra era Dios. Jesucristo es el supremo. Jesucristo es el principal, el soberano, el superior a todas las cosas. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en Colosenses capítulo 1, verso 15 y verso 16. Cristo es la imagen misma del Dios invisible y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Estos versículos son extraordinariamente poderosos y reveladores de Cristo Jesús, de la naturaleza de Jesucristo. Es la imagen misma del Dios invisible y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Este es un pasaje muy revelador de la preexistencia de Cristo. ¿Y cuáles son las buenas noticias que tenemos ahora en el Evangelio y que en esta ocasión quiero compartirles y predicarles? ¿Cuáles son esas buenas noticias? Esas buenas noticias son que Jesucristo, el Verbo, se hizo hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros. Y esto es el inicio de ese plan redentor de Dios a través de su único Hijo, Jesucristo. Estas son las buenas noticias. Celebramos un gran acontecimiento. Y este gran acontecimiento no lo celebramos en una fecha, en un día específico marcado en nuestro calendario. Este acontecimiento y esta celebración la recordamos y deberíamos todos los días de nuestra vida. Al no tener una fecha exacta en nuestro calendario, ¿cuándo ocurrió esa extraordinaria manifestación de Dios a la humanidad? Cristo haciéndose
carne, viniendo a vivir a este mundo como ser humano, al no tener una fecha precisa, exacta, sí necesitamos darle énfasis. En todo tiempo puede ser, pero esta temporada es una buena oportunidad para recordar y para celebrar este acontecimiento sin igual, extraordinario y tremendamente maravilloso. La Navidad es Cristo en medio de nosotros. Es Cristo, el Cristo preexistente viniendo a este mundo. Esa es la esencia de la Navidad. Y eso es lo que el cristianismo debe celebrar. Y esto también debería celebrar el mundo entero. Por supuesto que esta celebración para algunos se ha desvirtuado. Para algunos representa recuerdos quizá no muy gratos, porque saben que según estudios y estadísticas, muchas personas, cuando llega esta temporada de fin de año y cuando en los calendarios anuncian próximamente ya y se celebra la Navidad, muchas personas entran en serios problemas emocionales, entran en depresión, tienen recuerdos no muy gratos, no sé por qué. Pero para nosotros esta es una buena noticia, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Esta es una excelente noticia, recordar el momento glorioso cuando Dios cumplió su promesa. Una promesa anunciada desde el Antiguo Testamento. Una promesa también reiterada por los profetas del Antiguo Testamento. Una promesa que el pueblo de Israel esperaba por años, estaban esperando el cumplimiento de esa promesa. El profeta Isaías nos revela varios detalles, varias cosas en relación al cumplimiento de esa promesa, y así también otros profetas de tiempo antiguo. Pero qué glorioso el momento cuando la Biblia señala que vino el cumplimiento de esa promesa. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esto nos da una esperanza gloriosa. Cristo Jesús es la verdadera Navidad. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios deberíamos celebrar. Ese gran acontecimiento deberíamos realzarlo y deberíamos desbordar nuestro corazón de gratitud a Dios, porque Dios nos envió a su único Hijo, a su unigénito, a morir por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Ese es el acontecimiento glorioso y la esencia de la Navidad. Cristo vino al mundo para revelar a Dios ante los hombres. Todo intento del hombre en la historia de la palabra de Dios, vemos fracaso tras fracaso, tratar de acercarse a Dios. El hombre no pudo, aún el mismo pueblo de Israel no pudo acercarse de esa manera a Dios en una relación abierta, perfecta. Por eso Dios envió a su Hijo, para que Jesucristo revelara a Dios Padre ante los hombres. Dice la Biblia en San Juan capítulo 1, versículo 18, leo en Nueva Traducción Viviente este versículo: nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Esta es otra de las buenas noticias de la Navidad, de cuando el Verbo se hizo hombre, se hizo carne, cuando la palabra habitó entre nosotros. Jesucristo revelando a Dios Padre. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios
Es decir, Jesucristo está íntimamente ligado al Padre. Y Él, Jesucristo, nos ha revelado a Dios. Dios, a quien los hombres no podían comprender, se revela en términos accesibles al entendimiento humano. Cuánto amor de Dios, cuánta misericordia, cuánto cuidado de Dios, para que ese Dios extraordinariamente grande y poderoso, al cual, como dice la Biblia, nadie ha visto jamás a Dios, ese Dios todopoderoso envía a su Hijo para que así nosotros podamos tener una revelación de lo que es Dios. ¿Cómo conocer a Dios? ¿Cómo entender los propósitos de Dios para la humanidad? A través de Jesucristo. Y esa es otra de las partes importantes de la Navidad. Navidad entonces no es una fiesta que tenga que ver necesariamente con comida o con algún otro elemento que a veces las personas piensan y caracterizan que eso es Navidad. Navidad va en una profundidad mucho más grande. La revelación de Dios al hombre a través de Jesucristo. Esto es muy glorioso, muy extraordinario. No lo podemos concebir en su totalidad, pero Dios dice aquí en su palabra, Él se revela en términos accesibles al entendimiento humano. Cristo Jesús trae revelación de quién es Dios. Y Él es un Padre amoroso, misericordioso. Él es un Padre justo. Él es un Padre perdonador. Pero también es un Padre que demanda de sus hijos fidelidad y un amor especial, único para Él. La revelación de Dios a través de Jesucristo en una llenura del Espíritu Santo y también con una revelación a través de la palabra escrita que es la Biblia, la palabra de Dios. Y así podemos nosotros conocer a Dios. Nadie puede conocer a Dios sin Cristo Jesús. Nadie podría conocer a Dios si no hubiera habido Navidad, el nacimiento de vida y ese gran momento que trae a la historia de la humanidad un cambio de esperanza y salvación. La Biblia dice, el verbo, la palabra, se hizo carne, pero también hay otro propósito para lo cual Dios envió a su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es ese otro propósito? Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice de la siguiente manera: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. La palabra, el verbo se hizo carne para destruir las obras del diablo. Diablo reinando, trayendo destrucción, trayendo condenación a la humanidad. Por eso Dios envió a su Hijo y Jesucristo vino a cumplir también esta misión especial que Dios Padre le encomendó. Y esta es destruir las obras del diablo. Escucha bien, destruir las obras del diablo. Y Cristo Jesús cumplió en su totalidad, en plenitud, esta tarea que el Padre le encomendó. Jesucristo vino a este mundo, también dice aquí este versículo de Hebreos, a destruir las obras del diablo, a quebrantar el poder del diablo. El enemigo hacía de las suyas, pero apareció Jesucristo
El Verbo se hizo hombre. Y por eso la Biblia, la historia revela que desde tiempo atrás, desde el linaje que Dios usó, del cual vinieron personas y personas, la Biblia revela ese linaje hasta llegar a Jesucristo. El enemigo trató de detener, de destruir ese linaje, pero eso no es posible, no fue posible, ni será posible luchar contra los planes y propósitos de Dios. Y Jesucristo nació, pero luego la Biblia nos enseña que cuando Jesucristo nació, también fue perseguido aún de niño. Y hubo un edicto para matar a los niños. Y por supuesto estaba planeado y pensado también en destruir a Jesucristo. Pero Dios cumple sus propósitos. El enemigo quería destruir la simiente, pero eso no será ni es posible. No es posible, porque Jesucristo vino a cumplir una misión específica del Padre. Lo que estoy predicando en este momento, Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Por eso, cuando nosotros nacemos de nuevo y somos verdaderos discípulos de Jesucristo, tenemos la garantía y la seguridad que el enemigo no nos puede tocar con sus obras, porque Cristo ya destruyó esas obras del enemigo. La Biblia también revela que el diablo, el enemigo, vino a matar, a robar y a destruir. Pero escucha las buenas nuevas de la Navidad. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Eso es lo que debemos celebrar también en la Navidad. Cristo Jesús, el victorioso, el vencedor. Y la Biblia también enseña en el libro de Colosenses que Jesucristo fue a la cruz a morir por nosotros, pero ahí también destruyó el poder del diablo. Ahí dice la Escritura que toda el acta y todo lo que era contrario a nosotros lo destruyó Jesucristo, lo clavó ahí en la cruz, triunfó sobre el enemigo y nos dio a nosotros la garantía de la victoria. Por eso, caminar en Cristo es seguridad contra las obras del enemigo. El enemigo no nos puede tocar si estamos ahí nosotros anclados, firmes en obediencia y siguiendo el caminar que Jesucristo nos ha trazado. Cristo Jesús destruyó el poder del diablo. Y la Biblia añade en este versículo de Hebreos 2:14 que el diablo tenía el poder sobre la muerte. Pero Jesucristo, sí, lo pusieron en una tumba. Pero las buenas nuevas también son, Cristo Jesús resucitó y con ello derrotó a la muerte, derrotó al diablo. Debido a que los hijos de Dios, como seres humanos, que somos de carne y de sangre, así Jesucristo también vino, se hizo de carne y de sangre, pues solo como ser humano podía morir. Por eso Jesucristo tiene dos naturalezas, Dios y hombre. Como Dios solamente no podía morir, tenía que hacerse como hombre para cumplir ese plan de redención. Por eso murió en la cruz, pero resucitó, venciendo al enemigo y a la muerte. ¡Qué buenas noticias para celebrar en Navidad! Recuerda, Cristo vino al mundo para revelar a los hombres quién es Dios. Cristo Jesús se hizo carne, el Verbo se hizo carne para destruir las obras del diablo. Dice la Escritura también en Hebreos, en el capítulo 9, versículos 11 y 12. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote sobre todas las cosas buenas
que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. ¿Qué otra buena noticia hay al recordar la Navidad? Cristo vino al mundo para ser nuestro fiel sumo sacerdote. Cristo vino al mundo para ser nuestro fiel sumo sacerdote. Explico un poco sobre el sacerdocio. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia enseña que había sacerdotes y había una tribu de la cual salían los sacerdotes. Pero dentro de los sacerdotes había uno que se llamaba el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, de acuerdo a como el pueblo de Israel en su peregrinar por el desierto y en el modelo que Dios le reveló a Moisés, había un tabernáculo, es decir, una tienda que Dios le reveló el diseño, cómo se tenía que hacer al pueblo de Israel. Y ahí había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Para entrar al lugar santísimo había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote, pero solo una vez al año. Se tenía que purificar, se tenía que preparar el sumo sacerdote para entrar. Y era tremenda expectación en el pueblo cuando llegaba ese día. Todos esperaban ese día porque el sumo sacerdote entraba para pedirle a Dios Padre que perdonara los pecados del pueblo, de la nación. Se preparaba tremendamente el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote corría riesgo de morir si entraba en pecado. Así que era tremenda expectación para el pueblo de Israel. Esperar que el sumo sacerdote entrara, pero esperar su salida y su regreso. Y cuando el sumo sacerdote salía de regreso, el pueblo se regocijaba porque el sumo sacerdote presentaba ofrendas que Dios mismo había establecido para perdón, para expiar el pecado del pueblo. Cristo Jesús vino a este mundo y esa es otra de las esencias de la Navidad. Este es otro motivo por el cual celebrar Navidad. Cristo Jesús se revela como el fiel sumo sacerdote. Pero en contraste de lo que los sacerdotes y los sumos sacerdotes humanos y del tiempo antiguo, en contraste de ellos, Jesucristo no necesitaba hacer primero una expiación por sus pecados para entrar hasta el lugar santísimo e interceder por nosotros, por el pueblo, por la humanidad. No, Jesucristo no necesitaba de eso. Por eso Hebreos 9, 11 y 12, el pasaje que he leído anteriormente, dice que Jesucristo entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo. Ese tabernáculo no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. No, Jesucristo está en otra dimensión. Y dice el verso 12 de Hebreos 9 que con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros. Aquí haciendo referencia a lo que hacían los sumos sacerdotes humanos. Jesucristo no entró con esa sangre, sino con su propia sangre entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. No necesita Jesucristo entrar cada año. Jesucristo una sola vez y para siempre, y con ello consumó nuestra redención. Nos dio acceso directo al Padre como labor de sumo sacerdote. Un sumo sacerdote es el que intercede por el pueblo. Y Cristo Jesús
sigue haciendo su labor sacerdotal en el cielo, dice la Biblia. Está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Eso también es un motivo de regocijarnos y celebrar Navidad. Alegrémonos, porque Dios con nosotros, Dios en nosotros, esa es la verdadera Navidad. Por eso, con toda plenitud, con toda conciencia, con toda autoridad de la palabra, yo declaro y les digo, celebremos una feliz Navidad. No un día, no una fecha, lo dije al principio, sino un acontecimiento. Y esto podríamos hacerlo y deberíamos hacerlo todos los días de nuestra vida. Pero ahora en esta época, yo les digo, los núcleos familiares, reúnanse como núcleo familiar. Démosle gracias a Dios, porque Dios nos envió a su Hijo Jesucristo. Y hay muchos más propósitos por los cuales Cristo vino a este mundo. Solamente mencioné 3. Son tremendamente importantes y poderosos, pero hay muchos más por los cuales nosotros deberíamos gozarnos, alegrarnos y regocijarnos. Cristo Jesús está con nosotros. La Biblia enseña en el libro de Isaías, en el capítulo 9, que Él es, Jesucristo es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno, es príncipe de paz. Y ahí podríamos seguir predicando, ahí podría seguir anunciando más y más cosas y características, revelaciones de lo que es la verdadera Navidad. El Verbo se hizo carne. Vivimos en un tiempo difícil atravesando esta pandemia. Ya son 9 meses, entrando ya al mes 10 de toda esta situación aquí en nuestra nación. Las ciudades de nuestra nación, algunas se han visto conmovidas, conmocionadas, porque de acuerdo a los semáforos que manejan las autoridades, pues recuerden, primero rojo, naranja, amarillo, verde. Son pocos los estados en nuestra nación que están en un semáforo verde. Aquí en Morelos tuvimos un retroceso. Estábamos en semáforo amarillo y retrocedimos a semáforo naranja. Pero estas son referencias del mundo natural, de lo que está ocurriendo, del nivel de contagio todavía de este virus. Y yo les digo, en el nombre de Jesús, seamos responsables y cuidadosos. No es falta de fe. Yo tengo mucha fe en el Señor y el Señor nos ha guardado. Y nos ha guardado ya por todos estos 9 meses. Dios nos ha guardado. No es el cubrebocas, no es el gel, no es el lavarnos las manos. Claro, eso ayuda. Es Dios usando eso, obrando de esa manera y siendo cuidadosos. Por lo tanto, deberíamos seguir cuidándonos. Y yo quiero decirles, por favor, en estas fechas que son muy dadas a reunirse familias muy grandes, muy numerosas, aun cuando sean familia, yo les aconsejo, eviten hacerlo. Eviten hacerlo porque son riesgos. Una persona convive con muchas más en su trabajo, en el transporte público, en un supermercado, en el mercado, en la calle, en cualquier relación que tenga de trabajo, en cualquier relación de vida que tenga. Y esa persona pues convive con muchas otras todos los días. Y cuando nos reunimos en familia, exponencialmente es muy peligroso. Por eso debemos guardarnos. Dios ha sido fiel con nosotros. Recordamos a todos nuestros familiares, a todas las familias en la iglesia,
les recordamos en nuestras oraciones y le pedimos a Dios que les cubra y les guarde. Recordamos a todas las iglesias de la red y a los pastores de la red, también orando porque Dios les guarde, les proteja y les cubra. Pero yo les digo, en el nombre de Jesús, seamos cuidadosos. Por favor, obedezcamos. Vamos a seguir obedeciendo estos protocolos, porque nos hemos guardado tantos meses y Dios nos ha cuidado tanto. ¿Por qué no esperar un poco de tiempo más? Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, dice la palabra. Ya vendrán tiempos de convivencia familiar, ya vendrán tiempos de convivencia como iglesia, como familia espiritual. Ya vendrán tiempos y van a llegar en el nombre de Jesús. Pero ahora, por favor, escuchen este consejo. Se los doy con todo mi corazón, pero también con la autoridad del Señor se los pido y se los demando. Celebremos responsablemente una Navidad gloriosa y celebremos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y démosle honra y gloria al Señor. Esta también es una buena oportunidad para anunciarle a las personas que no han nacido de nuevo, que no tienen una relación con Dios, que celebren una verdadera Navidad. Cristo naciendo en sus corazones. Señor, te doy gracias por la gran bendición que nos das de tener a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo para redimirnos, para revelarnos la naturaleza de Dios Padre a nosotros los humanos. Gracias, Dios, porque Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque Jesucristo vino como nuestro fiel sumo sacerdote a interceder por nosotros y lo necesitamos todos los días. Bendigo, Señor, a tu pueblo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga, te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor ponga en ti paz, que el Señor sonría sobre ti. Y les digo a todos, feliz Navidad.